Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga con una palabra, una palabra que envíe Dios desde arriba, hermano, hacia nosotros. Que Dios nos bendiga con una palabra que restaure nuestro corazón, nos guíe hacia toda verdad. Una palabra, hermano, que nos dé la vida de Cristo, que nos ayude a cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de ser para con el Señor. Qué tan importante nosotros es siempre seamos agradecidos con el Señor, demos gracias a nuestro Padre Celestial, porque por su gran amor y su infinita misericordia estamos hoy delante de nuestro Rey. Gracias a Dios que nos permite, querido hermano, poder escuchar una palabra de vida, una porción de su palabra, de tal manera que nos haga crecer, nos haga madurar, nos haga mirar las necesidades que tenemos en el Señor. Bueno es Dios que se preocupa por nosotros. Bueno es el Señor que se preocupa porque nosotros caminemos correctamente, hermano, y que el anhelo de nuestro Padre Celestial es que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es hermoso poder entenderlo, que lo que Dios busca de nosotros es que crezcamos, es que maduremos. Pero qué tan importante es estar ocupados en las cosas de Dios. Estamos enfrentando y enfrentaremos muchas situaciones adversas, hermanos. Yo quiero hablarles un poquito hoy, algo que el Señor mostraba en mi corazón. Y puso algo en mi corazón, hermano, de hablarles un poquito sobre la importancia de las luchas que tendremos en este tiempo. Pero sobre todo, querido hermano, sobre las cosas que vamos a enfrentar en el Señor, de tal manera que muchas veces ni cuenta nos daremos, muchas veces enfrentaremos situaciones muy fuertes, y que por falta de esa inmadurez, de esa falta de lucha, de búsqueda, hermano, el hombre no cree y entiende que un día estaremos ante situaciones, ante decisiones muy fuertes en nuestra vida. El hombre no entiende que un día vamos a enfrentarnos a algo mucho más delicado que esto. Los hombres no entienden que un día aquellos que eran nuestros, que parecían estar de nuestro lado, no lo estarán. Hoy estaremos viviendo tiempos, le puse como título a esto, en los negocios del Padre o en los negocios de la vida. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de muchas luchas espirituales contra el reino de las tinieblas, las cuales se van a manifestar en este tiempo. En este tiempo, queridos hermanos, el reino estaremos luchando contra el reino de las tinieblas. En este tiempo, hermano, estaremos luchando contra huestes demoníacas. Estaremos claro que todavía, hermano, no estamos enfrentando lo peor y en su totalidad no lo estamos enfrentando todavía. Pero que va creciendo ya nuestras luchas. No solamente tenemos luchas diarias en nuestra vida como seres humanos, que tenemos luchas por cambiar, por hacer las cosas bien, pero también, hermano, nos enseñan que tenemos luchas también espirituales. No solamente, vuelvo a repetir, no solamente tenemos luchas personales que batallan con nuestra alma, dice la Escritura, hermano, porque son luchas fuertes que tenemos, pero la ventaja, hermano, es que siempre Dios, la ventaja que siempre tenemos es que Dios está con nosotros. Pero la Escritura también nos enseña que tenemos batallas, hermanos, contra la carne. Y no es que no tengamos lucha con la carne y sangre, sino que también tenemos luchas con los demás hermanos, con la gente, hermanos, con las personas, mejor dicho. No con los hermanos, sino con las personas. También enfrentaremos luchas contra ellos. Pero también nos enseña las Escrituras, hermano, que también tendremos lucha contra principados, contra huestes de maldad, contra todo lo que es el reino de las tinieblas. Hay gente, hermano, que piensa de que no existe diablo, no existen demonios, no existe Satanás, no existen todos un mundo de espíritus completamente malos, hermanos, pero que en la lucha, hermano, en la lucha vamos a estar siempre contra estas cosas. Hay que entenderlos, hermanos. Por eso el que no entiende estas cosas es porque no las ha vivido, no sabe de lo que habla. Para algunos
Como una vez decía un hombre, no, es que yo no creo en el diablo, eso no existe, ¿no? Yo le dije, bueno, hagamos la prueba. Si invoca al diablo, le digo, y si llámalo, si no existe, no va a aparecer. Pero si se te llega a aparecer, entonces me dirás si existe o no. Ah, no, dice, ¿qué tal si se me aparece? Entonces le digo, el hecho de que tú no creas, no pienses que no existe. La única manera de saber si las cosas de Dios existen, son reales, y que el mundo espiritual, hay un mundo espiritual atacando, es que lo experimentes. Pero hay gente que la escritura dice que están gente tan simple, dicen en Proverbios 9, cuando habla sobre la sabiduría que se reveló llamada maldad. Dice, hermano, que llamaba a los simples, a los incrédulos. La están inventando, están exagerando, son unos alarmistas, son unos fanáticos. Porque gente nos llama fanáticos. Pero la palabra fanático significa Fanático significa, disculpen queridos hermanos, pero disculpen queridos hermanos, pero falló tantita la red, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos, hermanos, donde se estamos enfrentando, no en su totalidad, pero sí estamos enfrentando, hermano, a un reino de las tinieblas, y que tenemos que estar, hermano, por eso Dios está despertando en este tiempo a su pueblo, para que se prepare para la batalla. 1 Timoteo nos enseña 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la que fuiste llamado, dicen, en el cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que dé la vida de todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento, un mandamiento santo, sin reprensión, que nadie hable mal de él, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice: pelea la buena batalla de la fe y agárrate de la vida eterna. ¿Qué estaba diciendo? Practica la vida eterna. Practica, o sea, ¿qué estaba diciendo? La única manera de vencer estas guerras, estas luchas que están viniendo, y a las luchas que tenemos, hermano, dice, es practicando la vida eterna. Por eso dice que guardes el mandamiento santo, que tú te mantengas en la santidad, que veas la palabra que es santa, que es perfecta, que no tiene, hermano, que no hay mentira en ella, que no la pueden tergiversar, que no la pueden cambiar el significado, porque la palabra de Dios siempre será una. Siempre será una. La palabra de Dios siempre será santa. Por eso, a lo que otros practican, hermano, no se le llama evangelio. Se le llama una doctrina diferente. Una doctrina diferente. No es lo mismo la sana doctrina que una doctrina, se le llaman vientos de doctrinas o doctrinas de demonios. Entonces aquí vemos, hermano, por eso el Señor en este tiempo nos advierte que para este tiempo, queridos hermanos, se iban a levantar vientos doctrinales, se iban a levantar, querido hermano, de tal manera que esos vientos doctrinales iban a golpear la sana doctrina. Por eso el Señor nos enseña que en este tiempo, dice, el Espíritu dice claramente, dicen en 1 Timoteo 4, versículo 1, dice la Escritura, hermano, en 1 Timoteo 4, versículo 1, dice, en los posteros, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces lo que nos está enseñando, que para este tiempo, querido hermano, para este tiempo se iban a levantar, hermano, doctrinas demoníacas. Doctrinas demoníacas. Hoy vamos a enfrentar en este tiempo, vamos a enfrentar doctrinas demoníacas, enseñanzas demoníacas, hermano,
Y estamos en espera que el anticristo aparezca. Pero el anticristo, hermanos, será una manifestación, una personalidad del mismísimo Satanás encarnado. El carácter del anticristo será una personalidad. Así como mi Señor se hizo carne y habitó entre nosotros, así Satanás habitará en la vida del anticristo. La personalidad del anticristo será completamente satánica. Su naturaleza estará realmente desde el mismísimo infierno, desde el mismísimo reino de las tinieblas. Por eso la Escritura nos enseña, querido hermano, que si algo tenemos que nosotros hacer es practicar, tenemos que practicar la vida eterna. Hermano, el que no practique la vida eterna simplemente va a ser arrastrado por la manifestación del engaño. El que no practique la vida eterna, ¿cómo peleará la fe? Por eso creer en Dios, hay gente que cree, ya lo hemos predicado mucho, solamente cree. Pero la gente que tiene fe, ellos tienen conocimiento de lo que es el Evangelio. El cristiano común, la gente desordenada, solamente cree en Dios. No tiene base bíblica, no se apoya en su buen testimonio, no se apoya, hermano, en lo que practica en el Señor, solamente cree. Ellos están, hermano, tambaleando en su fe y, hermano, que es posible que todo aquel que no se afirme para este tiempo, no se santifique para este tiempo, terminen adorando a la bestia, terminen negando su fe, solamente porque basaron su vida en solamente creer. Esto no es juego, querido hermano. Muchos que andan haciendo desordenadamente su vida y andan, hermano, no andando en el camino de la verdad, un día se darán cuenta que no está lejos. Un día se darán cuenta que lo que la Biblia predica, que lo que la Biblia nos enseña, se va a cumplir, querido hermano. Por eso la falta de temor en este tiempo, la falta de amor hacia las cosas divinas, hará que el hombre vaya manifestando cada día cuál es su carácter. Por eso la Escritura nos enseña en 2 de Timoteo 3, versículo 1, dice: también debe de saber que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Una versión dice: vendrán tiempos tan peligrosos. Dice que atacarán la fe, atacarán a todo aquel que tiene fe. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, aléjate de ellos. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Enseñan a otros a pecar. Estas siempre dice, siempre están aprendiendo, pero nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Fíjate, dice, resistieron a Moisés. Mira que esto es interesante. Resistieron a Moisés. Dice que resistieron a la verdad hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Ellos no tienen fe, ni conocimiento de Dios. Tienen letra posiblemente, tienen religiosidad, sí, pero no tienen, porque eso están atacando la fe. Todo aquel que quiera hacer lo correcto y lo bueno, se van a levantar ellos, van a tratar de destruir la fe de alguien. Si alguien quiere andar en el camino de Dios, lo van a echar abajo. Pero qué bueno que se manifiesten, porque un día Dios contra ellos viene. Por eso cuando Cristo venga, no viene contra nosotros. Cristo viene a salvarnos de ellos, de un gobierno que aquellos que creen que tienen dominio, de aquellos que creen que le pertenecemos a ellos. Y eso que es importante, que lo que quiero hablarles, hermanos, porque el diablo cree que las almas le pertenecen. El diablo cree que las personas le pertenecen. Por eso hay quienes voluntariamente están entregando su vida al gobierno.
Esto que es lo importante, por eso, ¿cómo batallaremos? Vamos a pelear esa buena batalla, hermanos, si no practicamos la vida eterna, no practicamos la vida de Cristo. De esos que guardan el mandamiento sin mácula. Ahora los que estamos malos somos los que estamos metidos en el Señor. Somos malos, somos los peores. La gente que está haciendo lo malo, que está haciendo violencia, ellos son los buenos. Vamos a sufrir en manos de gente que no practica la vida eterna. Vamos a sufrir, por eso la persecución viene de aquellos que se dicen ser cristianos. Nos van a odiar. ¿Por qué nos odian? ¿Por qué odian tanto el Evangelio? ¿Por qué odian tanto a Cristo? Porque están mal en sus vidas. Y aún con la oportunidad que Dios les ha dado para enderezar su vida, hermanos, son humildes, son sencillos, simplemente usan la violencia. Pero no tarda Dios, hermano, en darles sus merecidos. Y por eso invitamos, hermano, que si hay alguna actitud, hermano, que no vaya de acuerdo con la voluntad de Dios, hermano, hay que arrepentirse, hay que volverse al camino, porque a los que estamos haciendo lo correcto, hermano, a los que estamos esforzándonos por hacer lo correcto, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir, hermano, matanzas, porque la persecución se avecina. Y la persecución ya empezó. Ahora odian a los hijos de Dios, a los pastores, hoy odian a todo aquel que está esforzándose a hacer lo correcto, de poner por obra la vida eterna. La batalla estaremos enfrentando doctrinas. Estaremos enfrentando no solamente doctrinas, sino estaremos también enfrentando a un gobierno, a todo aquel que representa un gobierno. A todo aquel que representa un gobierno. Son representantes del gobierno. Si buscamos un poquito de historia, entenderemos, hermano, para qué fueron creados los soldados, por qué fueron creados un ejército. El ejército, hermano, es la mano armada, hermano, de un gobierno represor, de un gobierno de aquel que no se someta a la voluntad de un gobierno. Usaban, hermano, las armas. Y por eso es el invento de que crearon un ejército. Por eso hoy se ha corrompido ese ejército. Bueno, nunca fue hecho para proteger, fue hecho para proteger a los gobiernos. Hermano, la batalla que estaremos enfrentando será doctrinal, será, hermano, con el propósito de que el creyente pierda su fe o se extravíe, y todo aquel que tiene autoridad, hermano, aquel que fueron para protegerle la fe. Nosotros como padres tenemos el poder, hermano, que realmente es autoridad. No es aquel hombre que grita, que manda, que le pega a todo mundo, hermano, y que ejerce una autoridad. Autoridad significa maestro, es aquel que da el ejemplo, aquel que enseña. Ese es el hombre de la casa, ese es el que realmente deja que Cristo gobierne. Por eso él mismo lo dice allí en 1 Timoteo en 3, hermano. Dice que el que no sabe gobernar su casa, en el versículo 5 dice: pero el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Hay quienes ya cayeron en la... O sea, el que los está usando para gobernar es el diablo. No Cristo. Cristo no es el gobierno en esa casa, es el diablo. Porque le está destruyendo la fe a todos. La autoridad que Dios nos ha dado, hermano, es para edificación, dijo Pablo, no para destrucción. Para ayudar a otros hermanos a protegerles la fe, para cuidarlos. Entender que la gente del mundo va a atacar a los hijos de Dios. Los va a destruirle la fe. La batalla que hoy estaremos enfrentando será doctrinal y de gobierno, hermano. Por eso 1 Timoteo nos enseña eso, ¿verdad? En 4.1 decíamos que en estos posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, a muchos escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Muchos van a dejar la fe por una falsa autoridad, por un falso gobierno, por unos falsos ministros. Por eso segunda de Juan dice 1, versículo 9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, que dice, no tiene a Dios,
Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Un destructor de fe no debe de ser bienvenido en nuestra casa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, ni tampoco es hijo de Dios. Hermano, destructores de la fe, destructores, hermano, como lo que decíamos, ¿verdad? A veces no estamos salvando a nuestra familia. Ayer predicamos, o somos salvadores de nuestra casa, o somos enemigos de nuestra casa. Hermano, porque no edificamos. La situación está que, ¿en qué estamos ocupados? ¿En destrucción o en salvación? Por eso nos enseña aquí en Timoteo, hermano, en Juan, que hay gente que se va a extraviar de la sana doctrina. Se va a extraviar porque el mundo le ha ministrado, le ha cambiado la mente. Entonces podemos decir que los que se extravían de la sana doctrina, quiere decir que dejaron de poner por obra la palabra. Están extraviados. La palabra extraviados en el griego significa parabaino. Y esta palabra parabaino significa ir en sentido contrario. Alguien que se extravió de la sana doctrina, hermano, de los mandamientos de Dios y hacer correctamente, dice que va en sentido contrario. Dice que también significa violar un mandamiento, significa quebrantar. O sea que alguien que se extravió de la fe hace lo contrario a lo que enseña la bendita palabra. Está extraviado de su fe. No sabe lo que hace. Viola los mandamientos. Por eso, hermanos, ¿cómo estaremos nosotros enfrentando las batallas en el tiempo final si va en sentido contrario? Si va en sentido contrario, ya no está trabajando para Cristo. Ya no está trabajando para Cristo, hermano. Está al servicio de Satanás. Está al servicio, hermano, del mismo demonio. Por eso el Señor en Mateo dijo Mateo 12, versículo 30, el Señor dijo algo. Dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Otra versión dice, el que no está a favor mío está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. Fíjese, otra versión dice, el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda, este versículo me encanta, dice, el que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como que si lo estuvieran ahuyentando. El que no me ayuda, dice en Mateo 12, versículo 30, dice, el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como que si lo estuvieran ahuyentando. ¿Cómo no le vamos a decir a nuestros hijos, hijo, fíjate, afírmate en el Señor, métete en el Señor? ¿Cómo vamos a decir, vamos hijos, vamos como familia, tenemos que afirmarnos en el Señor porque lo que está sucediendo, el ataque que está viniendo es fuerte? Pero la Escritura dice, hermano, que aquí hay quienes no trabajan para Cristo, no son servidores de Cristo, sino que dice, hermano, están sirviendo al enemigo. Aquellos que, hermano, no quieren poner porque han abandonado la palabra, hermano, se han extraviado de la sana doctrina, hermano, porque dejaron de poner la palabra, se alejaron de la palabra, están extraviados. Por eso, ¿cómo estaremos enfrentando batallas, hermanos, si el hombre se ha extraviado de la sana doctrina? Mire, por no decirle, hermano, ¿usted sabe qué significa política? Si usted agarra su diccionario, agarra un poquito de Google, ¿sabe qué significa política? Políticas o político significa doctrina. Esto lo puede usted encontrar en la Real Academia. Significa doctrinas. Político significa doctrina, significa discurso político, significa actividades de los gobiernos, significa persona que
dice, persona hábil para tratar a la gente o dirigir un asunto. O sea, ¿qué les envuelve? La política o los políticos, ¿qué están haciendo? Las ideologías que ellos entienden, el neoliberalismo, el liberal, la democracia, hermano, y todo ese tipo de nombres que le dan a su ideología significan doctrinas. Usted lo puede encontrar que es una doctrina. O sea que viven, o sea, el gobierno hoy está adoctrinando, cambiándoles la mente a los hombres de tal manera que se dejen gobernar, que se dejen dominar en hacerles creer que buscan un beneficio para ellos o para nosotros. La política fue creada, si usted investiga un poquito sobre los filósofos, quiénes fueron los creadores de la política, se va a encontrar que estos políticos fueron creados con la finalidad de dominar las masas, hermanos, y cuando vieron, hermano, que las masas no se sometían, ¿qué es lo que hicieron? Crearon el ejército. Es historia. Por eso la filosofía de la política, su principal objetivo es hablar de libertad. Nosotros estamos hablando que la verdad os hará libre. Cristo nos hará libre. Pero ellos hablan de una libertad, una falsa libertad llamada libertinaje, que va en contra de la gracia de Dios. ¿A quienes están haciendo con su vida diciendo que son cristianos? Es mejor que no lo digan, querido hermano, para que no hagan caer en blasfemia y el camino del Señor no sea vituperado. No son cristianos. No son cristianos. Pero sí tendrán que usar el disfraz. Por eso la Escritura nos enseña que, hermano, que el gobierno, hermano, su principal ideología, filosofía es hacerles creer, hablando de una falsa libertad. Usted puede encontrarse que lo que estamos enfrentando hoy son doctrinas. Doctrinas es un político, hermano, tratando de dominar, tratándoles hacerles creer a los hombres, hermano, que buscan su bienestar. Por eso también, también dice que su principal objetivo es que son capaces de elevar al hombre por encima de su pobreza, de su pobre existencia. Por eso hablan mucho de los pobres, de los pobres, de los pobres, haciéndole y presentándoles un mundo irreal. El pobre cada vez es más pobre y el rico cada vez es más rico. Eso es una doctrina. Mientras Cristo se hizo pobre para hacernos ricos, ellos hacen cada vez más pobre al pobre para que ellos se hagan ricos. Por eso usted mira, puede también buscar en el Google, hermano, una palabra que se llama estado profundo. Estado profundo significa, hermano, es una sociedad secreta que gobierna a un gobierno. Hermano, dice que es un estado en otro estado. Por eso hay muchas ideologías de gobiernos, hermano, directas a cambiarles la mentalidad al hombre. Y nosotros estamos luchando, hermano, porque tú cambies, que esa doctrina que escuchas de los gobiernos, en las escuelas, hermano, en donde quiera que usted esté, que no va de acuerdo con la bendita palabra, contra eso vamos a luchar un día. Porque son maneras de cambiarles la mente a los hombres. De ahí viene lo que se llaman doctrinas de demonios, y el mismo Satanás, hermano, en el mundo, de hecho la palabra mundo en el griego significa estrado de Satanás, significa gobierno. Los que gobiernan, los que dirigen, están siendo muy malos con la gente. Por eso en el Salmo 2, versículo 1, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra? Y príncipes consultarán juntos, dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cree que el gobierno un día no matará gente, como lo ha hecho, hermano? ¿Acaso la religión cree que no ha matado gente? Mira el Vaticano, en la Santa... No hay... Mira, hermano, el cristianismo o la gente de los evangélicos nunca han matado gente, han perseguido a otros por su religión.
Nunca, hermano. Al contrario, Cristo dijo algo. Dice que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que todos se salven. La doctrina que Dios nos ha dado es que todos se salven, sean quien sean. Hablamos de salvación, hablamos de arrepentimientos, pero las demás doctrinas no. Mira los musulmanes matando a todo aquel que no sea musulmán. El catolicismo persiguiendo a todo aquel que no sea católico. Nosotros no estamos persiguiendo, estamos salvándolos, invitándolos. Es el único evangelio que la salvación se extiende para todos. El arrepentimiento se extiende para todos. Pero los que están matando gente no son los evangélicos, no son los cristianos. Es el gobierno con sus ideologías. De hecho, hermano, hoy están cambiando la nueva modalidad. Hoy de gobierno será, fíjese, hermano, será a través de un sentido religioso. Porque se han dado cuenta que los evangélicos o los cristianos, hermanos, han crecido en número. Y por eso hoy han puesto la mirada en lo que se llaman las iglesias cristianas. Entonces están adoctrinando a través de ideologías del feminismo, del aborto, de los movimientos homosexuales, de lesbianas, introduciendo las enseñanzas en las escuelas y ya con esas leyes, de tal manera, y ya con leyes, porque ya lo legalizaron, hermano, de tal manera que los niños cambien su mentalidad y deseen cambiar su género. Es increíble que los gobiernos están haciendo todas estas cosas para cambiar la mentalidad. Y todavía hoy están promoviendo el voto de tal manera que no nos demos cuenta de las leyes que están aprobando. Así que las doctrinas mundanas, paganas y humanas están atacando la sana doctrina. Están atacando el evangelio, queriendo cambiar la mentalidad a los hijos de Dios. En lo que dice el mundo se ha metido dentro de las iglesias. Hoy ya no hay iglesias santas, hay iglesias mundanas. Hoy el gobierno se ha metido entre las iglesias. Y más que nunca debemos de estar preparados, hermano, contra esas leyes, porque un día será obligatorio hacerlas. ¿Cómo podemos enfrentar nosotros? ¿Cómo podemos nosotros pelear la buena batalla si no estamos practicando la vida eterna? Si no estamos practicando la bendita palabra, si no estamos practicando el lugar donde Dios nos asignó. A esto quiero decirle, hermano, que estaremos enfrentando luchas doctrinales que vienen de los gobiernos, que vienen de gente, hermano, cuando la misma escritura dice que el anticristo, hermano, será la personificación del mismísimo Satanás. Y hoy, al haber introducido todas esas leyes mundanas de los gobiernos, que son doctrinas de demonios, hermano, que se han introducido dentro ya y las quieren practicar dentro de las iglesias con una ideología meramente religiosa, van a estar atacando la fe. Por eso dice que no tenemos lucha, dice en Efesios 4:11, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra el gobierno de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero para eso tenemos que tomar la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y la armadura de Dios, hermano, es una vida de obediencia. La armadura de Dios, hermano, es una vida de obediencia. Cuando se presente el anticristo, hermano, que muy pronto se va a manifestar, él tendrá la doble naturalidad, una naturaleza maligna. Será la misma personificación de Satanás hecho carne, pero hablando espiritualmente. Y la segunda es que será de parte de un gobierno mundial. Y a él se le dará toda dirección de la tierra. Por eso la masonería está hoy, hermano, levantando el nuevo orden mundial. Un solo gobierno, una sola economía, una sola religión mundial. A él se le dará toda potestad, tanto en lo espiritual como en lo terrenal, en el gobierno y la política. Tendrá esas tres características. Así que hoy la nueva doctrina política tendrá apariencia de Dios.
hablará como Dios, como dice en Tesalonicense 2:1 el anticristo. Pero con respecto a la nuestra venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover, dice, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu ni cobardía, ni por espíritu ni por la palabra, ni por cauta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe con ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. O sea que estaremos luchando. ¿Contra quién? Contra la personificación de Satanás. Y no solamente contra la personificación de Satanás, sino contra sus doctrinas de demonios. En sus ideologías de gobierno, en las doctrinas o vientos de doctrinas que harán cada día mundializar paganismo dentro de las iglesias. Querido hermano, ¿contra qué estamos luchando hoy nuestra fe? Ya pronto ya es legal, hermano, que hablen de ideología de género en las iglesias, en las escuelas públicas. ¿Quién va a luchar contra eso? Les van a decir si al gobierno que le permitamos a que nuestros hijos sean adoctrinados en el lesbianismo, en la homosexualidad. ¿Qué haremos, hermanos, si no practicamos la vida eterna? Si no practicamos y vivimos lejos de los mandamientos de Dios. ¿En qué estamos involucrados, querido hermano? ¿Cómo podemos batallar? ¿Cómo podemos luchar si el hombre no está preparado para eso? No está preparado para eso. En Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué tan importante entonces sujetarnos a los ministros? Qué importante es dejar que nos enseñen la verdad. Qué tan importante es buscar y hallar un lugar donde haya ministros que defiendan el evangelio, defiendan la verdad de Dios, defiendan lo santo, defiendan lo puro, defiendan, hermano, el altar, defiendan realmente la verdad de Dios. Por eso dicen Deuteronomio, hermano, usted puede leer Deuteronomio, y en Deuteronomio dicen, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieras. En Deuteronomio 12, no se meta usted en cualquier lugar, sino que vea, hermano, qué tipo de ministros, qué tipo de enseñanza están llevando. No se vaya a molestar, querido hermano, si usted cree en pastoras. No existen las pastoras bíblicamente. No existen las pastoras bíblicamente. A veces la gente pero no lo pueden comprobar, se aferran a algo que no dice la Escritura. Hermano, miren que cuando gobierna una mujer, sentimientos de mujer, dice la Escritura que un espíritu engañador, como engañó a Eva, la va a ministrar, hermano. Estará haciendo cosas que no tienen bases bíblicas. Por eso en Deuteronomio 12 dice, hermano, dice, si no haréis a Jehová vuestro Dios lo que nosotros hacemos aquí, no haréis así con Jehová, no te comportarás así con el Señor, sino que en el Jehová vuestro Dios escogiere. Quiere decir que Él va a escoger el lugar donde vea usted ministro defendiendo la sana doctrina. Gente que hermano, que vaya en el camino del Señor, no que vaya en oposición, porque dice que estos se extraviaron de la sana doctrina, sino que va en contra.
Dice Dios que no a Él debemos de darle fiesta, la gloria y la honra, y ellos meten días festivos. Ya estaremos hablando sobre los días festivos, hermanos, porque los días festivos, si usted agarra un poquito de internet, investiga lo que son las historias, las biografías de cada día festivo, se va a encontrar que ninguna Dios lo puso. Como el Día de la Madre. El Día de la Madre fue en honor a la diosa Rea. Y fue una mujer en Estados Unidos, hermano, fue el que declaró día de su madre, una madre que ya había muerta, que había sido muerta. Pero en ninguna parte de la escritura Dios lo puso. Santa Claus ni es bíblico. Lo creó en la Coca-Cola, hermano. Y lo metieron como algo religioso. Aunque tiene figura más del diablo, hermano, porque es rojo. Ninguna. El Día del Niño. ¿Sabe quién creó el Día del Niño? La ONU. La ONU. El Día del Amor y la Amistad, San Valentín. Ese famoso, el ángel, ¿cómo se llamaba Cupido. Es un ángel caído. Si usted investiga un poquito su nombre, de dónde viene, y significa, hermano, que es un ángel caído. Es el Dios del sexo ilícito, el desenfreno, de la lujuria. Pero ahí está la gente metiéndolo dentro de la iglesia, que ninguna de esas tiene base, nada más la única fiesta que debemos de celebrar, hermano, y que debe de ser el gozo, es que Dios nos ha dado la vida, que Cristo resucitó y habita con nosotros. Y darles fiesta a Dios, hermano, ser agradecidos en todos. Por eso, hermano, que dice que tan importante es buscar entonces ver a un ministro, hermano, que vaya a favor de las cosas de Dios, no que vaya en contra. Extraviado significa que vaya en contra, algo que Dios no estableció. Hermano, porque los están preparando, hay gente que le está sirviendo al enemigo y los están preparando para, hermano, para negar la fe. ¿Por qué falso hará que el creyente no madure y no sepa discernir entre lo bueno y lo malo? Ahora estar lejos de Dios, estar apartado de Dios es bueno. Ahora los que estamos dentro y estamos luchando contra todas estas cosas, somos los malos. No quieren tener nada con nosotros porque somos gente mala. Ahora son felices sin Dios. Ahora les va bien mejor en familia que sin Dios. Ahora, hermano, esa es una mentalidad extraviada. Están ocupados sin Dios, por eso estarán ocupados sin Dios. Y esto es la palabra faraón, eso significa. Tienen una mentalidad faraónica, viviéndole, amargándole la vida, pero no hacen libres a los demás. Ir a alabar a Dios en las cosas de Dios, no, con que creas es suficiente. Por eso 2 Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida dice a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Cómo vamos a entrar en una batalla? ¿Cómo vamos a defender realmente el evangelio o la fe que Dios ha puesto en nuestra vida si, hermano, si no sabemos pelear? Y para eso se necesita ser un buen soldado de Cristo. Ser un buen soldado de Cristo. Ahora, hermano, un soldado es aquel que por el uso está preparado para luchar, que sabe de saber y sabe y entiende qué es lo bueno y qué es lo malo, hermano, no se dejará engañar. Eso lo dice Hebreos 5, versículo 13, que habla, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. A quienes nos estamos preparando para la lucha de la fe y hay quienes se preparan para luchar contra la fe. Hermano, el tiempo ya se acabó. Entonces un buen soldado es aquel que
sabe discernir, el que pone por uso la palabra, la luchando por ponerla. Cada vez que lucha se va fortaleciendo y empieza a discernir entre la verdad y la mentira, entre lo que es y lo que no es. Y la palabra soldado significa, hermano, sólido, significa firme, significa estable, alguien que entiende, alguien que está ejercitado. Eso significa soldado. Alguien firme en sus decisiones, alguien firme en que nadie le arrebate lo que Dios le ha enseñado en su palabra, hermano, y que sabe que va en el camino correcto, no va en sentido contrario. El hombre que va en sentido contrario, en que van oponiendo, ese hombre ya se extravió de lo sano, de lo correcto de Dios. Ahora sé, ¿por qué, hermano? Porque los que practican la verdad no se dejarán engañar por doctrinas, ni por lo que vean, ni por lo que oigan, sino estarán defendiendo la justicia y de aquellos que van a ser salvos. Pero muchos le darán la razón al gobierno, muchos le darán la razón a otros que en realidad, hermano, no son soldados de Cristo, ni son servidores de Cristo. Un soldado también significa alguien que sirve, significa ser exigente, significa digno, significa un siervo. Eso significa soldado, ya sea hombre, sea mujer. Entonces quiere decir entonces que un soldado es aquel que vive para agradar a aquel que lo llamó y se alista en el ejército para ser parte de los que van a defender, de los que van a luchar en este tiempo final. Por eso nos enseña, hermano, que dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hermano, qué rico es esto. Qué rico es esto que te enredes, que te involucres en las cosas divinas. Que te involucres, hermano. Ninguno que milita, que es parte de Cristo, se involucra en las cosas de la vida. Ninguno somos soldados que vivimos para agradar a nuestro superior. Imagínense, hermano, los soldados en un ejército. Por eso somos parte del ejército y por eso se llama Jehová de los ejércitos. Somos de ese batallón, somos de ese ejército preparado y luchado. Por eso es el tiempo de ponerse la armadura, hermano, de ponerse la armadura de Dios, porque es el tiempo de luchar por la fe. Es el tiempo de negar todo lo falso. Es el tiempo de defender a nuestras familias en el Evangelio. En el Evangelio. Es el tiempo de luchar por la fe en nuestra familia, no ir en contra de nuestra familia. Porque esto no le sirven a Dios, esto le sirven al maligno. Mire, si con su familia son malos, que en la calle son peores, hermano. En la calle son peores. Y no nos equivocamos. El que es malo en su casa, es malo en la calle. No es una buena persona. Tenemos que ser realistas. Pero la Escritura dice: el hombre que se alista en la milicia no se enreda en los negocios civiles, sino quiere complacer al que lo reclutó. ¿Para qué vivimos? Un soldado es aquel que solo vive para agradar a Cristo, solo vive, se enreda en las cosas de Dios. Dice acá también a Dios habla, dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Oh, querido hermano, yo me imagino que aquellos que son del ejército, son de la gente armada, son policías, deben de estar para proteger, porque su función es proteger a la ciudadanía. Su función es proteger a su familia, como soldados en Cristo. Pero me imagino que a ellos les enseñan a ser obedientes a las autoridades, a quien nos reclutó. Pero nosotros como siervos de Dios obedecemos más a Dios que a los hombres. Por encima está la obediencia a Dios, está el temor a Dios. Por eso dicen por allá que las armas son del diablo. Nosotros no peleamos como hizo David
con lanzas, con flechas. Nosotros peleamos con la palabra de Dios. Por eso cuando le quisieron poner la armadura a este de David, no pudo pelear contra eso, no pudo pelear, hermano. Entonces dice que el que se enreda, y la palabra enredarse significa, hermano, querer más de la vida terrena, querer más de las cosas terrenas. Eso es lo que significa. Dice que el que se enreda, hermano, es el que se enreda en la vida, en los negocios de la vida, siempre quiere más de la vida esta terrena. Ya no está viviendo la vida, hermano, la vida en Cristo, sino dice que ahora quiere más de esta vida. Un soldado es exigente, se disciplina en cuanto a la fe, se disciplina, hermano, en cuanto que hay que ser firmes en las cosas de Dios. Qué rico que hayan soldados en Cristo que les enseñen a su familia a estar firmes en Dios y a hacer lo correcto en Dios. Un soldado es aquel que vive para agradar, no es aquel que vive para destruir. Es aquel que vive para edificar, no para derrumbar. Aquel que se alista como buen soldado en Cristo. Hermano, un día tendrá que dar cuenta. Por eso a quien viene nuestro Señor Jesucristo, primero a luchar con ellos, es con todos aquellos que son autoridades y aquellos que ejercen una fuerza y un dominio sobre los demás. Contra ellos vendrá la ira de Dios. Contra aquellos que gobiernan, contra aquellos que tienen un arma en su mano y que los pusieron a cuidar a otros, no para dañar a otros. Créeme que Dios les está apuntando todo, a menos que se arrepientan y que sean más soldados de Cristo que de los hombres. Un soldado no se enreda en las cosas de la vida, sino vive para agradar a su Señor. Un soldado en Cristo es aquel que vive para agradar a Dios, que se mantiene firme luchando, porque, hermano, porque sabe y puede discernir, hermano, los vientos de doctrinas, la lucha que se acerca, hermano. Entonces la única manera es permaneciendo firme. Por eso dice que el que se enreda en las cosas de la vida, dice que busca más de esa vida, busca más de esa vida. Un soldado es alguien que entiende que está ejercitado, que está haciendo lo correcto. Pero la Escritura dice en Lucas 2:49, dice, hermano, entonces Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que estoy en los negocios de mi Padre? Me es necesario estar, mas ellos no entendieron la palabra que les habló. ¿En dónde estaba mi Jesús? Un soldado como Cristo, ¿en dónde estaba? En los negocios del Padre. Un soldado que le sirve al mundo está en los negocios de la vida. Pero el buen soldado está en los negocios de su Padre. Siempre quiere más de Dios. Siempre quiere más de Dios. Un soldado es aquel que vive para agradar. Dice, ¿qué estaba diciendo mi Señor Jesús? Yo estoy aquí para agradar a mi Padre. ¿Sabe que dice que allí estaba preparándose con los maestros de la ley? Estaba instruyéndose porque un día tenía que enfrentarse con los vientos de doctrina. Un día tenía que enfrentarse con los falsos maestros, con los falsos profetas. Tenía que enfrentarse con los fariseos. Tenía que enfrentarse con la doctrina de los saduceos. Tenía que enfrentarse con los intérpretes de la ley. El que estaba haciendo, estaba como soldado, estaba entrenándose, vivía para agradar, porque un día se enfrentó contra ellos. ¿Quiénes lo llevaron a la cruz? ¿Acaso no fue el sistema político religioso? ¿Quién estaba unido a los gobiernos? ¿No el Judas? Políticos religiosos. Los principales de las sinagogas, los principales de la ley. Y la palabra principal significa un hombre con autoridad, un hombre político, un hombre importante. Un soldado es aquel que vive para agradar. Aquel que, hermano, como soldado en Cristo, te estás apegando, estás practicando la palabra. ¿Crees que lo que viene no será fuerte para nuestra vida y para nuestra familia? Por eso hay gente que ni tan siquiera le va a dar chance al mundo que los destruya. Él los está destruyendo. El que no vive para agradar al Señor,
hermano, ¿cómo puede agradar a su familia? Mi Señor Jesús le dijo, hermano, en los negocios de mi Padre estoy. Estoy reclutado, solamente yo vivo para agradar a mi Señor. Dice que no se enreda en los negocios de la vida, no se enreda, hermano. Y la palabra enredarse también tiene una palabra que significa estar ocupado. Entonces, ¿a qué se dedicaron? Se ocuparon en las cosas de la vida diaria. Se ocuparon entonces en las cosas de la vida diaria. Un soldado se ocupa en las cosas de Dios. Pero alguien que se enreda en las cosas de la vida, dejando de ser soldado, es aquel que se va a ocupar en el mundo. Se va a ocupar en otras cosas, menos en el Señor. Porque dejará de practicar la vida eterna. Y cuando venga toda esa batalla que tenemos que enfrentar, Dios tenga misericordia de los hombres que se alejan y se apartan. Dios tenga misericordia. Oramos por ellos para que se vuelvan al Señor y que hagan las cosas correctas. Todavía hay tiempo, hermano, de arrepentirse. Todavía hay tiempo de volver a casa. Todavía hay tiempo de pedirle perdón a Dios. Todavía hay tiempo de decir, Señor, estoy equivocado. Todavía hay tiempo de decir, quiero ser de bendición. Todavía hay tiempo de decir, voy a andar en los caminos de Dios. Todavía hay tiempo de decir, voy a enderezar mi vida, voy a salvar mi casa por medio de la fe. Todavía hay tiempo, querido hermano. Tiempo en el sentido de que hoy puede ser tu última oportunidad para cambiar tu vida. Hoy puede ser tu última oportunidad. Es importante que endereces tu camino. Es importante que te vuelvas al Señor. Un soldado es aquel que se mantiene firme y empieza a exigirse a sí mismo de la importancia de obedecer la palabra, de servir al Rey, de obedecer al Rey. Es el tiempo de sentirse digno de ser merecedores del Evangelio. Es el tiempo, hermano, de mantenernos firmes dentro de la casa de Dios, dentro de los propósitos de Dios. Un soldado no se enreda en las cosas de la vida, o sea, no se ocupa en las cosas del mundo, sino que siempre está buscando ocuparse en las cosas de Dios, siempre manteniéndose firme en lo que Dios, porque sabe que afuera lo esperan para destruirles la vida. Afuera no es lo mismo que adentro. Y si nosotros no protegemos y cuidamos a nuestras familias, ¿quién lo va a hacer? Pero no con un arma, no con palo, no con espada, no con lanza, no con flechas, sino con la bendita palabra del Señor. Con la bendita palabra. Por eso todos aquellos que ejercemos autoridad en nuestra casa, que es la autoridad de Cristo, que es la bendita palabra, tenemos que dirigir a nuestras familias por medio de la fe, porque afuera está peor. Afuera está todo lo malo, el gobierno, las falsas doctrinas. Lo único que quieren es destruir las buenas costumbres y la sana doctrina, querido hermano, aquella que nos hace mantenernos firmes. Por eso, un buen soldado es aquel que se mantiene firme en lo que ha creído, pero aquel que se extravió de la sana doctrina va en contra. ¿Cómo saber de que estamos haciendo lo correcto? Es que estamos a favor de Dios. Que lo que Dios está enseñando es cuidarnos, protegiéndonos. Pero aquel que se desvía de la sana doctrina hace las cosas contrariamente. Ya no tiene fe. Ya no está al favor. Ya no está al servicio del Señor. Ya no es un soldado. Ahora es un soldado reclutado por el mundo de las tinieblas para destruir, para atacar. Pero sépase que un día, déjeme decirle que la batalla está ganada. Aunque muéramos, dice la Escritura ya en Proverbio, en Apocalipsis, que estos hombres murieron. Por eso cuando el diablo pensó que había matado a mi Señor Jesucristo, estaba equivocado. Le había hecho un favor a Dios. Así que si en este tiempo nos van a matar, nos van a odiar, nos van a perseguir, gloria a Dios, queridos hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque un favor nos hace. Apocalipsis 12 dice,
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y los que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjese, hermano. Por lo cual dice: alegraos cielos y tierra que moráis en ellos. Ay de los que moran, los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No nos hacen un mal si nos atacan. No nos hacen un mal si nos persiguen. No nos hacen un mal si nos matan. Nos harán un favor, porque Dios habrá vencido sobre de ellos. Porque lo que les espera luego a ellos es peor que de lo que nos pasó a nosotros. Querido hermano, enrédate en las cosas de Dios. Ocúpate en las cosas de Dios. Practica la vida eterna. Practica el mandamiento. Porque lo que viene, hermano, lo único que va a hacer es creerles que están mal. Lo único que les van a hacer es creerles, es quitarles de su fe. Hermano, y engañar es: ocúpate en las cosas de Dios. Jesús estaba ocupado en las cosas de Dios, o sea que estaba entrenando, porque sabía que un día se iba a enfrentar con la mentira y el engaño, contra principados y potestades, ponte la armadura de Dios. Entra en oración, busca la verdad, hasta sea obediente, porque la mejor armadura es la obediencia, querido hermano. La llenura del Espíritu Santo, el temor a Dios. El estar bien con el Señor es algo que nos hace ser que realmente podemos luchar. Es tiempo de volverse al Señor. Es tiempo, hermano, de luchar. Es tiempo de pelear por la fe. Es tiempo, hermano, de realmente afirmarnos en el Señor. Ese es un soldado. Un soldado es aquel que pelea por mantenerse firme. Un soldado es aquel que, hermano, cae y se levanta y sigue luchando. Un soldado es aquel, hermano, que no cualquiera le arrebata lo que ha creído en el Señor. Porque lo que viene es peor. Hoy estamos en día siendo adoctrinados de muchas maneras, redes sociales, televisiones, radio, lo que sea. Estamos siendo adoctrinados. Querido hermano, ¿en qué negocio estás? ¿En los negocios del Padre o en los negocios de la vida? ¿En qué estás ocupado? ¿En qué te ocupas cada día más y más? ¿En el mundo? ¿En tu vida? ¿Cómo vas a luchar la fe? Ocúpate en las cosas de Dios. Enrólate, enrédate en las cosas de Dios. O sea, hermano, busca más y más y más de Dios. Eso es enredarte. Enredarse es buscar más y más y más de Dios. Oh, ponte a cuentas con el Señor y vuelve a casa. Pídele perdón. Ayuda a tu familia. Si no los guardas tú, no los ayudas tú, ¿quién lo hará, hermano? ¿Quién lo hará? Claro que tú lo harás con la ayuda del Padre si te mantienes en la fe y lo que Dios te ha dado. Por eso la Escritura dice que a cada varón, a cada hombre Dios le entregó una vara con su nombre escrito. Tú tienes la vara que Dios te dio para proteger y cuidar a tu propia familia, pero guiándolos en el camino de Dios y metiéndolos hacia Canaán, como Dios se la dio a Moisés. Que Dios te bendiga, querido hermano. Ponte a cuentas con el Señor, pídele perdón. Y si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, dile: Padre del cielo, yo reconozco que tú eres mi Salvador. Reconozco que Jesús es el Señor y murió y resucitó por mí al tercer día. Dile: Padre del cielo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ten misericordia de mí, perdona mis pecados, permíteme entrar en tu reino. Dile: Señor, te entrego mi alma, la alma de mi familia, para que seamos guiados, guardados y protegidos por ti. Dile: Padre del cielo, perdóname mis pecados, perdona mis actitudes. Desde ahora, hermano, empieza a bendecir a tu esposa, a tus hijos. Tu esposa bendice a tu esposo, a tus hijos. Anden en la fe. Si algo nos va a guardar y proteger del mundo y de todo ataque, es andando en la fe. Vuelve a casa.
Ponte a cuenta, sí. Sigue adelante, querido hermano. Pídele perdón al Señor. Y no lo vuelvas a hacer. La situación es que estamos llegando ya a un tiempo final y muy real. Muchas gracias por haberme escuchado y por haber, al menos, hermano, estar atento. Que esta palabra te sirva de bendición en los negocios del Padre o en los negocios de la vida. ¿En qué estás ocupado? Dios te bendiga. Gracias por su tiempo. Dele like a la página para que le lleguen las notificaciones cada mañana a las 7 de la mañana en punto. Estamos transmitiendo una palabra de vida para su vida, una palabra que lo haga caminar junto con el Señor. Hermano, en esta mañana levántate y enrédate, enrólate, conviértete en un soldado de Cristo, alguien que defienda, alguien solo firme, alguien que entiende lo que hace. Hermano, y pelea con la fe. Dios te bendiga. Hermano, o les esperamos mañana domingo en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Les esperamos aquí a un culto para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y que por su misericordia nos permita entrar a su presencia. Les esperamos, hermano. Si no tiene dónde congregarse y está buscando las sendas antiguas, hermano, la sana doctrina, véngase. Estamos luchando por cambiar. No somos perfectos, pero estamos luchando por cambiar. Estamos luchando por agradar a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Les esperamos mañana a las 9 de la mañana en punto y a partir de lunes a las 7 de la mañana en punto. Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Ayúdenos a compartir, que llegue el mensaje. Que Dios les bendiga y gracias por su tiempo.